Bueno, entonces continuamos con el encuentro con el movimiento obrero. Recordamos que el 20 de octubre vuelve la gigantesca movilización en las calles. Invitamos a nuestro querido fiscal de la CUT, Fabio Arias. Buenos días, Fabio. Marta Liliana, buenos días Buenos para días. usted y obviamente para todas las personas, los maestros y las maestras que se encuentran conectados a encuentros pedagógicos. Buenos días, Fabio. Buenos días. Bueno, te escuchamos, te escuchamos. Bueno, el pasado 7 de octubre se conmemoró en el mundo el Día Internacional por el Trabajo Decente. Este es un día que ha instaurado la Confederación Sindical Internacional, es decir, la central sindical más grande que hay hoy en el mundo, que agrupa a más de 200 millones de afiliados de cerca de 150 países, donde obviamente existen centrales sindicales y se afilian a la Confederación Sindical Internacional. El trabajo decente es una norma general instaurada por la OIT desde 1998 y contiene 4 elementos: empleos con ingresos dignos, seguridad social, es decir, riesgos laborales, salud, pensiones y subsidio familiar en Colombia. 3, con plenas libertades sindicales, derecho de asociación, negociación y huelga. Es decir, que eso tiene que ser un componente importante. Y 4, que debe ser motivo del diálogo social, que lo que se debe existir entre las diferentes actores del mundo del trabajo, los empleadores y los trabajadores, haya un diálogo social. Bueno, en Colombia no hay nada de eso. Lo conmemoramos. El gobierno hizo un acto por ahí protocolario tratando de venderle la idea al país de que en Colombia sí hay trabajo decente, pero no es cierto. Y uno puede fraccionar cada uno de los puntos: empleo e ingresos dignos. Entonces, en tema de empleo, seguimos teniendo la tasa de desempleo más alta de toda América Latina. Aquí hay reactivación de la economía, pero no se generan empleos. Por tal motivo, la reactivación de la economía es para las grandes corporaciones, especialmente financieros, y algunas corporaciones nacionales y extranjeras que trabajan en términos del extractivismo, pero no fundamentalmente en el sector agropecuario y en el sector industrial, donde se requiere empleo. Y los ingresos no son dignos. Aquí tenemos solamente un salario mínimo que no alcanza para la canasta familiar. El mismo Dani ha dicho que para una familia de 4 personas por lo menos debe haber 2 salarios mínimos de ingresos a esas familias para atender las cuestiones más elementales de la vida. Entonces, por ese punto no. Riesgos laborales, salud y pensiones. Pues bueno, solo el 34% de la población tiene esas modalidades de seguridad social, y el 64% se debaten entre la informalidad, el cuentapropismo y las dificultades para ingresar al mercado del trabajo. De tal manera que tenemos que decir que por ese lado también se raja. El otro tema es de derecho a asociación, negociación y huelga. Pues bueno, empecemos por la huelga. Aquí la inmensa mayoría de las huelgas han sido declaradas ilegales, lo cual muestra la actitud del Estado en general, del gobierno, del Congreso, del sector de la justicia, para no permitir exactamente ese derecho fundamental. Y el derecho a asociación y negociación, pues las tasas de sindicalización en Colombia escasamente alcanzan al 5%, mientras en los países europeos y la inmensa mayoría de los de América Latina, las tasas de afiliación superan el 25%. Y en materia de negociación, vemos que las negociaciones colectivas en Colombia solamente cubren a escasamente el 2,5%, es decir, la mitad de los afiliados logran tener una negociación colectiva. Y en términos del diálogo social, quien mejor lo ha representado es el Comité Nacional de Paro, donde ha demostrado a plena cabalidad, ya lo decía Néstor ahorita, ¿sí? Este gobierno ni dialoga ni negocia. Se presentó un pliego de peticiones en medio de la emergencia y la pandemia que era necesario atender porque esa era la demanda de la gente, que se expresó
de manera muy amplia, indignados, por supuesto, por la falta de atención al gobierno, por la pérdida de ingresos y de empleos que había tenido la población en medio de la pandemia. No hizo lo que tenía que hacer en materia de salud y por tal motivo uno dice, ni Duque ni dialoga ni negocia. Es decir, Colombia está rajada en materia exactamente de trabajo decente, como está rajado este mal gobierno, porque evidentemente solamente ha gobernado para la plutocracia nacional e internacional, para los grandes dueños del capital financiero y de las grandes inversionistas nacionales y extranjeros. Colombia se raja en materia de trabajo decente. Y hay que decirlo, en la pasada conferencia internacional de la OIT en Ginebra, que fue de manera virtual, Colombia fue llamado exactamente por el convenio 87, es decir, por el derecho de asociación, de tal manera que aquí lo que estamos es registrando de que ya hay una situación de carácter internacional que está diciéndole a Colombia, oiga, señor gobierno, tiene que cumplir la norma y los convenios de la OIT. Para eso Colombia los ha ratificado. Colombia ha ratificado el convenio 87 y 98 sobre asociación y negociación, y sin embargo no cumple. Esta nos hace pensar de que el país, la inmensa mayoría de los colombianos, mirando en el 2022, tenemos que castigar de manera definitiva a estos gobiernos típicamente neoliberales y propender por expresiones amplias, democráticas, alternativas, que verdaderamente sí representen ese estallido social, este paro nacional y representen fundamentalmente a los trabajadores y podamos exactamente construir una Colombia no para unos pocos, sino para la inmensa mayoría de los colombianos. Buenos días para todas y todos y muy amable Marta Liliana por la invitación y saludos a todos los maestros y las maestras en este receso escolar que empieza esta semana y obviamente que se llenen nuevamente de energía para hacer esa labor encomiable como es la educación. Bueno, Fabio, te agradecemos tu intervención, muchas gracias, un fuerte abrazo. Buen día. Buen día.